a este video. Finalmente les tengo el video completo y espectacular de la transformación de mi pequeño closet. Es un video que me ha tomado varias semanas porque fui aprovechando las decoraciones de primavera para también hacerlo con mi ropa y otras cosas que estaban en mi closet. Estoy muy emocionada de compartirles todo el proceso, pero más aún de decirles que este video es gracias a Home Depot. Home Depot tiene dos cosas que me ayudaron muchísimo con este proyecto: la aplicación y el delivery, el combo perfecto. Entonces ya ustedes sabrán que Home Depot para mí es muy especial, no solamente en estos momentos, sino que desde antes de yo empezar a trabajar con ellos ya era mi tienda favorita para plantas y otras cosas del hogar. Así es que muchas gracias a Home Depot y a ustedes también. Entonces en este video van a ver lo que es posible hacer con un closet pequeño como este, aprovechando cada centímetro y transformándolo en uno precioso, elegante, pero sobre todo práctico. Mi gol para este closet, la inspiración que tengo es basada en estas fotos preciosas de transformaciones de walk-in closets, de closets más grandes, pero yo sé que sí se puede también hacer este mismo esquema en otra proporción con closets pequeños. Así es que espero que en este video vean ideas también para ustedes y que si todavía alguna persona me está viendo y todavía no se suscribe, que yo sé que hay varias por ahí, ¿qué esperas para hacerlo? Me harías inmensamente feliz y no te perderías ni un solo video de este canal. Así es que anímate, suscríbete, te espero. Y además también recuerden activar la campanita de notificación para que estén pendientes al tanto cada vez que subo un video. Así es que empezamos porque aquí hay mucho trabajo. Empezamos. Empiezo mostrándoles mi closet por fuera. Tiene dos puertas plegadizas en metal, pero siempre había querido hacer este tipo de transformación porque yo sé, como les dije, que se puede hacer mucho más en estos closets que son también bien comunes en muchas casas. Este closet mide un poquito más de 6 pies de ancho y al principio yo lo compartía con mi esposo, pero los dos acordamos que como era pequeño, mejor yo me lo quedara y él usa el que está en la habitación contigua donde tenemos la oficina en casa. Así que antes era peor este closet y yo he venido haciéndole algunos cambios, como por ejemplo le entré estas repisas blancas, también le puse otra para los pantalones que van doblados, porque este closet solo tenía 2 repisas de metal que nunca serán suficientes, y además porque el sistema para organizar un closet pequeño tiene que ser práctico. Este closet necesita categorías y tampoco tengo gavetas, cosa que también necesito. Así que les invito a ver todo este proceso. Quédense hasta el final donde verán esta transformación espectacular. Saqué todo lo que estaba en mi closet. En estos momentos donde ya hemos pasado el invierno es la mejor época para hacer limpieza profunda de nuestra ropa. Yo siempre hago esta depuración de ropa y accesorios en esta época del año porque siento también como que me libera de guardar tantas cosas y que la habitación se vuelve ligerita. Y el simple hecho de guardar estos abrigos le da un cambio y una frescura al closet. Si estás pensando hacer decoraciones en tu closet, transformarlo, hazlo inspirándote en la actual estación que estás viviendo. Hay mucha ropa que estoy segurísima que puede ir guardada en cajitas, en canastas, y eso te hará el espacio que necesitas para la ropa que usas en estos momentos. Esta es una transformación radical desde cero, así es que no solamente saqué la ropa, sino también las repisas, tanto el estante como la otra de metal y de madera. En estos closets donde no hacemos el trabajo de pintura frecuentemente, es muy importante aprovechar la ocasión para darle esa frescura con una pintura clara, sobre todo en closets pequeños.
El siguiente paso fue irme a Home Depot y compré este bello color de pintura. Al siguiente día, de una vez utilicé la aplicación que tiene Home Depot. Ahí también veo con imágenes lo que quiero. También se localizan las cosas en la tienda y se calculan los materiales. También se puede rentar herramientas, entre otras opciones. Así que fui haciendo mi lista y poniéndola en el shopping cart de las cosas que iba a utilizar para este proyecto. Entre tantas bellezas y prácticos closets que tiene Home Depot, me decidí a ordenar este closet modular por muchas razones. Primero, es de una buenísima calidad. Es ajustable, trae diferentes secciones para la variedad de ropa que tengo. Una sola persona también puede armarlo. Yo solamente le dejé las gavetas a mi esposo para que me las ensamblara. Y solo se necesita asegurarlo a la pared en la parte de arriba. Este closet es ligero y son torres que se van uniendo, adaptándose al tamaño que tú tengas en tu closet o a las ideas también que quieras hacer para diseñar tu propio closet. Yo me pasé horas y horas viendo todas las opciones que Home Depot tiene en su página, pero este fue realmente el que más se adaptó a mi pequeño espacio. En lo que esperaba el delivery del closet y otras cosas que también me pedí online en Home Depot, aproveché estos días y fui depurando. Esta ha sido la más intensa y productiva depuración que yo he realizado en mucho tiempo. Yo creo que solamente el hecho de imaginarme mi bello closet armado, precioso, me dio la valentía para deshacerme de mucha ropa que honestamente ya yo no usaba. En pequeños closets hay que ser práctica y honesta con nosotras mismas. Saqué muchas para donación y otras las guardé para la siguiente época de invierno, como estos suéteres más gruesos. Y también guardé mucha de mi ropa en estas bolsas plásticas que funcionan al vacío. Me la habían recomendado mucho y por fin las compré. Son un éxito para ahorrar espacio y mantener nuestra ropa impecable, dobladita hasta la siguiente estación. Bueno, hoy es el día que ya el closet va tomando forma. Hoy hace un precioso día de primavera, el sol está reluciente, son pasadas las 12 del mediodía. Espero que no me tome mucho tiempo, pero estoy preparada para el tiempo que sea. Yo siempre me enfoco en estos tipos de proyectos, en el resultado final, en todo el tiempo que yo lo voy a disfrutar. Para armar este closet voy a utilizar mi taladro, un lápiz, un nivel, un destornillador y la cinta métrica. Hay muchísimas opciones para hacer tu propio diseño con estos estilos de closet modulares y personalizarlo. Está hecho para que dure muchos años. Es de metal y con las gavetas en madera y te lo puedes llevar si te mudas.
Yo he tenido en otras casas otros tipos de closet y este modular es por mucho el más fácil para armar y el más también adaptable. Puedes colocar las gavetas a un lado o hacia el otro, en el centro, configurarlo a tu manera y también decidir a qué piezas darles más espacio y a qué otras reducírselo. Me dio muchas opciones, que es lo que yo necesito en un closet pequeño donde el espacio es súper importante. Entonces en esta parte voy a colocar papel decorativo para que se note en las dos paredes laterales y un poco también en el centro. Este papel es súper fácil de pegar y Home Depot tiene bellezas. Trae su pega así como una calcomanía y tiene un precioso diseño de hojas en blanco, dorado y gris. A mí me encanta darle ese toque decorativo y personal a todo lo que transformo. Y si me siguen desde hace tiempo ya saben que adoro colocar papel decorativo porque transforma tan bello cualquier espacio. Y aunque algunas partes de estas paredes se van a cubrir con la ropa, la pintura clara y el toque del papel le dan ese bonito y fresco acabado. Además, estos cambios no se hacen cada año, así es que quién sabe cuándo se pueda aquí volver a pintar y a poner papel. Entonces es mejor aprovechar. Además, no es nada permanente, se retira fácil. Si algún día quiero cambiarlo, aunque no creo que lo haga, pero lo que sí sé es que le da un precioso look muy chic, como me gusta. La pintura le da una bella iluminación, el papel, el toque decorativo, elegante y también en combinación con el closet. Lo mágico de estos pasos es que podemos también desviar la mirada hacia la atención en estos bellos detalles y olvidarnos de que nuestros closets son pequeños. Las gavetas vinieron con otro estilo de tiradores y en color plateado, pero también puedes personalizar esta parte. Yo lo hice con este precioso color dorado que también Home Depot los tiene en negro, pero usando los dorados logro resaltar el dorado también de las líneas de las flores en el papel de la pared. Listen up, I gotta tell you, there is something you should know. La siguiente mañana, cuando desperté, lo primero que hice fue mirar hacia el closet. Estaba tan feliz de verlo esperando toda la ropa. Estos proyectos causan mucha satisfacción porque son de uso diario y al verlos organizados y bonitos también forman parte de la decoración de nuestras habitaciones. Y esta parte del medio la he dejado libre, sin repisas, para colocar un precioso espejo que ya me pedí. Hoy casualmente me llega. A mí me encanta variar las cosas de cuando en cuando y yo creo que este sistema de closet es perfecto para eso. Quizás luego ponga arriba en estas repisas canastas con traje de baño, por ejemplo, o pantalones cortos, o luego con bufandas. Yo tengo otro closet para todos mis zapatos, pero como me quedó espacio en la parte de abajo, voy a colocar también algunos que los uso más ahora. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush when I'm with you. I go all in to lose. Si quieres ver tu closet organizado gastando poco dinero, te recomiendo muchísimo el simple cambio de las perchas. Tener todas las perchas iguales hace una grandísima diferencia en cómo puede lucir tu closet. But until then, we're like a hurricane.
también doblar la ropa con el método KonMari. Son dos cosas que puedes hacer y notarás el cambio inmediatamente. Así yo doblo la ropa desde hace muchos años, incluso en el closet de mi hijo, y hasta él ha aprendido. No tiene que quedar perfecto, el punto es que la ropa doblada quede vertical en vez de una encima de otra, para tomar la pieza que quieres sin hacer ese desorden, y más en closets pequeños. Llegó el momento de organizar los accesorios como correas, cinturones y carteras. Hay carteras que yo las uso mucho en otras temporadas, más en verano, otras más en invierno. Entonces, estas pequeñas las voy a poner en esta otra canasta. Algunas de ellas también les puedo enterrar, otras pequeñas como este sobre dentro. Así mantienen la forma y ahorro espacio. So dangerous. Ooh, I go all in to lose or win. Build things up to knock 'em down. It's the way we keep our heart. Todavía me queda mucho por mostrarles, pero ¿pueden recordar cómo estaba este closet antes? Esta era una transformación muy necesaria y eso tienen que verlo al final con los toques chéveres de decoración que me faltan. Si les está gustando este video, por favor déjenme su dedito arriba y suscríbete si te falta ese detallito. Eso significa mucho para mí y gracias por hacerlo. Ahora, esta parte merece una puntualización porque hace mucho tiempo yo quería cambiar las puertas de este closet de metal y hacen muchísimo ruido, sobre todo en las mañanas, y ya tienen incluso algunas de las puntas dobladas por el uso, imagínense, desde los años 70 más o menos. Estas puertas son en forma de acordeón que se cierran plegaditas una con otra, también muy conveniente para espacios pequeños, pero lo que tampoco me gusta de ellas es que por eso mismo, como se cierran juntas, nunca he podido limpiar por dentro las puertas. Me pedí estas hermosas puertas dobles en Home Depot. La ventaja de pedir muchas de mis cosas que yo hice fue pedirlas online, es que te la traen a la puerta de la casa. Yo no tengo transporte para cosas grandes, así es que es un éxito. Además de que utilicé la aplicación que ellos tienen, que también es muy útil, no me hace dar tantos viajes a Home Depot, aunque yo los disfruto todos. Siempre vengo con una plantita nueva o algo para mi casa, pero sobre todo te ahorra tiempo. Tuve la suerte de contratar dos amigos carpinteros que me ayudaron con este proyecto en esta parte. Usando también la aplicación de Home Depot pudimos calcular la medida también exacta para hacer el marco de estas puertas y la instalación quedó fabulosa, soñada. Puerta montada, miren qué cosa más maravillosa, y eso que no está todavía terminada. Ahora voy a lijar un poco las áreas donde coloqué masilla y luego voy a pintar el borde. Les cambié las bisagras a otras blancas que combinan mejor con el marco y la puerta, y también le puse dos preciosos tiradores en color oro vintage. Miren qué diferencia, estas puertas son preciosas, tienen este lindo detalle también más moderno y también maximiza mi closet. Y en otras épocas del año, cuando necesite más espacio para organizar, también puedo utilizar las puertas por dentro. Pero en esta ocasión voy a colocar dos ganchitos para mis otras carteras que estoy utilizando en este momento. Con las otras puertas nunca había podido hacer esta idea. Incluso en otras épocas del año puedo también utilizar la otra puerta para bufandas y otros accesorios. Y ahora los toques finales. Home Depot tiene una bellísima selección de espejos. En el techo instalé dos luces que funcionan con batería y también con movimiento. Cada vez que abro estas puertas, ellas se activan, lo que también es muy útil, sobre todo en las noches o tempranito en la mañana. Encima de las gavetas ahora puedo colocar mi colección de perfumes y cajas preciosas también para organizar. Ahora, ¿qué les parece si vemos el antes y el después de este closet?
feel so true. You drive me crazy like no one else. The final moment before I lose myself. And it's no use working 9 to 5 if you want more than to stay alive. So come on over, we can make it through. Take my hand, I know just what to do. I'ma be keep dancing through the night. Entonces ahora verán todo en este tour del closet en detalle de cómo organicé cada sección. En la parte de arriba tengo las canastas con los suéteres de invierno. Y en esta otra repisa puse otras carteras que estoy utilizando también en primavera, verano. En esta parte puse todos mis vestidos, que me fascina ver. Esta área me da un aire así fresco, primaveral, veraniego. También los uso mucho durante el otoño. Y debajo incluso me dio espacio para poner algunos de los zapatos también de esta temporada. Esta parte para mí era antes una parte problema, que ya le busqué una solución con esta canasta. Algo tan simple como una canasta puede también organizar mejor nuestra ropa. Miren, parece como otra gaveta. Aquí los tengo muy a la mano y se ven organizados, ya no se me están cayendo. En las gavetas aquí puse algunas camisillas y blusitas finitas del verano que antes estaban ocupando una percha sin necesidad. En la segunda puse suéteres más abriguitos que aún sigo utilizando también. Y los tengo todos organizados verticalmente. En la última gaveta dejé los suéteres más gruesos que también sigo utilizando muchas noches de primavera y de verano. Pero también cuando estemos en pleno verano pienso sacar estos suéteres y colocar aquí ya sea pantalones cortos y blusitas también frescas del verano. En la parte a mi derecha debajo puse mi colección de faldas para esta época. También tengo saquitos, jackets, y me encanta tenerlas aquí porque ahora las veo más a la mano. Incluso hay piezas que yo las tenía en otro closet de invierno que a veces también se me pasaba el tiempo y no las llegaba a utilizar. En esta parte de arriba a la derecha tengo mis blusas y también algunos abriguitos ligeros. La repisa de arriba la dediqué para los suéteres en tonos más neutrales y que también estoy utilizando mucho. En esta bandeja doble puse mi colección de perfumes. En los cofres preciosos que compré en Home Depot puse en el primero mi colección de accesorios más delicados. Los tengo en bolsitas de tela para que se me conserven mejor. También otras pulseritas que son delicadas. Y en el otro cofre más grande tengo mi colección de cintillos, bufandas envueltas en donitas. Miren qué bien y no ocupa mucho espacio. Tengo las dos que uso siempre en esta época y también 2 cinturones para tenerlos aquí a mano. A este closet le he sacado el mayor potencial posible, desde el piso, los lados hasta el techo. Cuando organicé la ropa que va en perchas, lo hice todas en una misma dirección, que un vestido no me quedara de espalda, otro de frente, sino que todos queden en la misma dirección para un concepto de orden más definido. Lo mismo de este lado con las blusas, todas están hacia este frente. También tuve mucho en cuenta cuando organicé que los ganchos, las perchas fueran todas de un mismo color y estilo. Las de terciopelo son mis favoritas porque ocupan menos espacio y además no se resbala la ropa. Si están preguntándose cómo alcanzaré las canastas, bien fácil. Las últimas repisas están solamente superpuestas, lo que se me hace fácil levantarlas y bajar las canastas. Y también recuerden que esto no lo haré constantemente. Aquí guardé los abrigos más gruesos del invierno. Entonces cuando llegue ese cambio de temporada puedo hacer lo contrario. Puedo guardar en ellas las blusitas más finas y de tiritos del verano. Espero que este video les guste tanto como a mí. Yo estoy tan feliz y también siento que organizar, transformar un closet también es como un ejercicio. Yo me tuve que deshacer de algunas cosas que las tenía
por muchos años en mi closet sin uso. Muchas veces también tenemos piezas especiales, piezas emotivas que representan ocasiones importantes en nuestras vidas. A esas podemos dedicarle una gavetita o una cajita, una canasta y colocarla arriba o en otra parte que tengas disponible en tu casa. Y espero que en este video ustedes hayan visto las ideas para sus propios closets o al menos encontrado inspiración, motivación para saltar de una vez y arreglar esos closets. Y también muchas gracias a Home Depot, que lo tiene todo y que ha hecho posible que mis ideas por fin se hayan hecho una realidad. Y también recuerden buscar debajo de este video los enlaces de todo lo que aquí utilicé para la transformación bellísima, fabulosa, práctica de este closet. Y ya saben que me encuentran aquí comunicada con ustedes en los comentarios de este video, pero también en mi cuenta de Instagram, Caro MM-Chic. Miren cómo se ve ese closet de fondo, qué belleza, qué belleza. Aquí nos vemos en unos cuantos días de vuelta con ustedes, ¿ok? Hasta entonces, chao, chao, se me cuidan mucho. Bye, hasta entonces. There's love and try to make it new. You can't fight it.